En esta presentación queremos presentar la economía de la inteligencia artificial y centrándonos en dos partes. Primero, bueno, o tres mejor. La primera un poco qué es la inteligencia artificial. Segundo, cuáles son sus promesas, qué cosas buenas puede traer en estas próximas décadas. Y la tercera parte, cuáles son sus peligros o las preocupaciones que despierta. Entonces, lo primero es simplemente centrar así un poquito la inteligencia artificial generativa. Pues lo que es, lo que funciona es por asociaciones. Es decir, se le mete una gran cantidad de datos, se le da una gran cantidad de datos y mediante asociaciones que hace, pues puede llegar a sacar unos patrones en esa información más desestructurada y llegar a ciertas conclusiones o recomendaciones. Es decir, que en los exámenes, por ejemplo, de macroeconomía o de medicina saca muy buena nota, pero no es porque se le enseñe como a un humano se le enseña de forma tradicional, se le dan clases y uno va aprendiendo ciertas cosas y va sumando ahí conocimientos. No se le da ninguna clase de macroeconomía, lo que se le mete es una cantidad muy rápida de libros de macroeconomía, de libros de economía en general, y por asociaciones que va haciendo, pues va sacando conclusiones y va ahí construyendo su conocimiento. Pero de esa suma de asociaciones, o sea que no es realmente una inteligencia que funcione como la inteligencia humana, no está siguiendo ese patrón de cómo aprende la inteligencia humana. Eso es otra forma de aprendizaje pues se le llama inteligencia artificial. Ese es el punto de partida, es decir, buscar patrones y asociaciones en una información dispersa, pero claro, ahí lo que le da potencia es que acumulan millones y millones de datos que la mente humana no puede controlar. Muy bien, entonces esto sería la inteligencia artificial. Vamos a ver primero sus promesas o cosas buenas que puede traer en esta próxima década desde el punto de vista de la economía. Lo primero es que para cuestiones que son muy complicadas, como sacar la estructura de unas proteínas, pues ahí tienen esa capacidad de cálculo y de computación enorme, pues está llegando a resultados muy rápidos. Lo que llevaba toda una vida a conseguir la estructura de una proteína, pues la inteligencia artificial ahí en esos terrenos de la medicina, por ejemplo, puede avanzar mucho más rápido y traernos muchos beneficios para solucionar enfermedades en el futuro. Por ahí es un camino muy prometedor. Lo segundo, más desde el punto de vista económico, en la economía hay dos grandes tipos de tecnología. Hay unas tecnologías que lo que hacen es que se las das a los trabajadores son más productivos, trabajan mejor, se aumentan sus habilidades. Y luego otro tipo de tecnología es más sustitutiva, reemplaza a trabajadores. Y pues pones la tecnología y donde había 20 trabajadores, pues ya no hay ninguno, desaparecen y el robot o el algoritmo hace ese trabajo. Bueno, aquí la promesa es que la IA, que la inteligencia artificial pueda ser una tecnología muy por el lado de que mejore la productividad y la capacidad de trabajar de los trabajadores, y que nos ayude, sea una tecnología que ayude a los trabajadores y, por ejemplo, que se le dé a un fontanero o a un electricista y ese electricista en tiempo real, con esa ayuda de la inteligencia artificial, pueda solucionar muchos problemas que antes no sabía solucionar. Es decir, que si tú no eres electricista, ahí no te ayuda la inteligencia artificial, porque necesitas unas capacidades previas, ¿sí? En inglés una expertise, una experiencia y unas capacidades previas. Pero si las tienes, la inteligencia artificial ahí sí que te ayuda y llegas más lejos. Ese camino está abierto por recorrer. Por ejemplo, en el caso de los enfermeros, en Estados Unidos se ha visto que pues, mucha gente tenía que esperar mucho para llegar a que un médico especialista que tiene muchos años de preparación le pudiera atender. Entonces hay una cosa intermedia para crear unas capacidades medias en lo que se llama
unos enfermeros que pueden hacer tareas que antes solo podían hacer los médicos. Y entonces ahí con la ayuda de la inteligencia artificial pues pueden ver, dar ciertas recomendaciones ya, tienen derecho a ello, porque con esa ayuda son muy fiables. A lo mejor con el tiempo esa persona puede llegar al médico, pero no tiene que esperar varios meses y ya tiene un diagnóstico previo y unas recomendaciones previas. Pues lo mismo en la enseñanza, queda abierta la posibilidad de que inteligencia artificial no sustituya a los profesores, no diga pues ya no hace falta, ahora la clase la da la inteligencia artificial, sino que mejore la preparación de las clases y mejore la estrategia de enseñanza según el nivel del alumno, según su dificultad de aprendizaje, que te ayude a detectar la dificultad de aprendizaje de cada alumno individual, que eso no es fácil, ver por qué alguien no entiende algo y que te ayude ahí y darle unas tareas específicas a ese alumno, una enseñanza especial. Esa sería la promesa, ir por ese camino. Es decir, que la inteligencia artificial sea una tecnología que ayuda, que aumenta la capacidad de trabajo para muchos trabajadores. Y la tercera promesa es que en ese camino vayan a la vez surgiendo muchas nuevas tareas, ¿vale? Todo esto está por ver, pero eso es la promesa. Es decir, en la economía, por ejemplo, en 1940 en Estados Unidos había 50 millones de trabajadores. Bueno, cogemos en 2018 y esos trabajos que hacían esos trabajadores lo hacen 60 millones de trabajadores. Pero es que en Estados Unidos en 2018 hay 160 millones trabajando. Luego, pues toda esa diferencia son nuevos trabajos. Es decir, por lo menos la mitad de la población, si no más en este caso, de la fuerza de trabajo, está haciendo trabajos que hace 50 años no existían. Luego, dentro de 20 años y de 40 años, los trabajos que estaremos haciendo, la mitad de ellos, pues serán nuevos y serán muchos de ellos relacionados con la inteligencia artificial, en estos trabajos que hemos dicho de enfermería, o de ayuda a los ancianos en sociedades que cada vez están más envejecidas. Pues los ancianos necesitan una ayuda especial y ahí la inteligencia artificial puede ayudar y surgir nuevos trabajos en relación con ello. Todo eso está por ver, pero es una promesa abierta que surjan muchas nuevas tareas. Y esto sería la parte de la promesa. Vamos a ver con la parte de las preocupaciones. ¿Qué preocupaciones, si peligros o en qué terreno desconocido entramos? La primera, vamos a ver por lo menos 7, vamos a verlas una a una. La primera tiene que ver con esto que hemos visto, que hay dos tipos de tecnología, que mejora a los trabajadores y que los reemplace y los sustituye. Bueno, y aquí es el peligro o la preocupación sería que la inteligencia artificial fuera más por el camino de sustituir trabajadores. En los primeros estudios que se han hecho en estas fases previas, por ejemplo de David Autor y Daron Acemoglu, lo que han visto es que de momento parece que va más por el camino de la sustitución de trabajadores, que las empresas que adaptan esa tecnología empiezan a contratar a menos trabajadores y que el modelo es de sustitución. Y esto no es caído del cielo, no es porque sí, sino tiene al menos una explicación detrás, y es que el hecho de que la tecnología y el uso de la inteligencia artificial tenga un sesgo más de sustituir trabajadores, es decir, de automatizar trabajos, tiene que ver con dos grandes fuerzas. Una es ideológica y de visión, y la visión de los que controlan esa inteligencia artificial, de los que la están inventando, de las grandes empresas, OpenAI y Microsoft, etcétera, las que están en Silicon Valley. Su ideología, que viene de Alan Turing, es que la máquina tiene que sustituir a los trabajadores. Es decir, que la máquina tiene que ser mejor que los trabajadores, poder hacer todo lo que hacen los trabajadores o los humanos. Y esa es su visión, esa es donde investigan, donde llevan sus avances tecnológicos, y eso es lo que quieren, además, es explícitamente lo que quieren. Y entonces, claro, el sesgo es a favor de automatizar, de inventar cosas que automaticen. Y lo segundo, además, que esto está apoyado por su propio modelo de negocio, es decir, el modelo de negocio de Facebook o de Amazon o de Microsoft, las grandes tecnológicas, su modelo de negocio, el cómo hacer dinero, tiene que ver con automatizar. Entonces, como ese es un modelo de negocio, por ahí avanzan y luego todo eso se extiende por el resto de empresas y sectores de la economía que tienden más a tener este sesgo, por lo tanto, de automatizar.
de sustituir trabajadores, más que de ir inventando tecnologías en la educación, en la medicina, para los electricistas que mejoren a los trabajadores. Y este sería, por lo tanto, la primera preocupación, que el camino fuera más por ese lado de la sustitución. La segunda tiene que ver con lo que se llama en inglés hands off, es decir, manos fuera. Quiere decir que en muchos trabajos se ha visto que cuando se pone la inteligencia artificial, los trabajadores que la están utilizando, como la inteligencia artificial empieza a hacer muchas tareas de las que previamente la hacía, empieza a perder experiencia y empieza a no acordarse de cómo se hacen ciertas cosas. Esto se ha visto, por ejemplo, en los vuelos con los pilotos, que como ciertas tareas ya las hace la inteligencia artificial, cuando llega el momento que tienen que utilizar ellos ciertas tecnologías del avión, pues no se acuerdan bien de cómo utilizarlas, porque eso, la experiencia se va perdiendo. Es decir, que sería como una pérdida de experiencia. Se ha visto con los conductores que cuando la inteligencia artificial, cuando hay la autoconducción, el conductor se relaja, tiende a dormirse, tiende a estar mirando el móvil porque se lo están haciendo el trabajo, y entonces al tener las manos fuera, hands off, hace peor su trabajo, en ese caso el de conducir, porque hay una distracción, una pérdida de las capacidades. Si a alguien le hacen siempre un trabajo, pues termina no sabiendo hacerlo, y eso es una preocupación que puede ir pasando en muchos trabajos. La tercera tiene que ver con lo que en inglés también se llama feed the monkey, ¿vale? Feed the monkey viene de un viejo chiste, que es algo así como se lanza al espacio un mono y un astronauta, y entonces les dice que si sale una luz roja lo tiene que hacer el mono, si sale la luz verde el astronauta, empieza a salir una luz roja y el mono hace ciertas cosas, otra luz roja, el mono hace más cosas respecto a cómo hacer cosas en la nave espacial, otra vez la luz roja, el mono lo está haciendo todo, y por fin sale la luz verde, el astronauta tiene que hacer algo y dice alimenta al mono. Pues esta es la idea. Por ejemplo, cuando uno conduce a un taxi, el taxi le está diciendo al conductor por dónde tiene que ir, y sin darle ninguna explicación, y el conductor ni siquiera sabe por qué en ese momento tiene que ir por este puente, por esta avenida y no por la otra. Él lo único que hace es llevar el coche. Es un poco feed the monkey. Él le dice al coche, a la inteligencia artificial que maneja el coche, por dónde quiere ir, y ella decide todo. Y esa persona pues solo sujeta el volante y va parando en los semáforos. Sería trabajos feed the monkey, y muchos trabajos ya tienen como esta estructura. Las personas solo damos información a la máquina, a la inteligencia artificial, que al final es ella la que está decidiendo lo que hay que hacer. Esto, pues, cuanto menos es una preocupación. Lo tercero sería, y profundizando en lo anterior, que es que no comprendemos bien, ni bien ni mal, no se entiende lo que la inteligencia artificial te está diciendo, esa recomendación que te está haciendo. Es decir, si la inteligencia artificial pregunta si ir a la derecha o a la izquierda, te dice que vayas a la derecha, bueno, vas a la derecha y puedes acertar, pero bien no sabes por qué te ha dicho que vayas a la derecha. Igual que ese taxista que le dice que vaya por tal sitio, que es el mejor camino, el taxista sigue las instrucciones, pero no sabe bien. Lo que hay de fondo es lo que hemos visto al principio, cómo funciona la inteligencia artificial con millones y millones de datos, que va haciendo asociaciones, entonces eso lo entendemos. Pero luego la recomendación final simplemente la podemos aceptar. Y al final esto viene a ser como, pues es algo que dice la inteligencia artificial, son cosas de la inteligencia artificial, y las seguimos o no las seguimos, pero si las seguimos, pues bien no sabemos por qué. No hay una justificación, porque no podemos entrar en esos enormes de millones y millones de asociaciones, que es lo que han llevado a esa conclusión. Y esto, bueno, pues, cuanto menos también despierta cierta preocupación, que estaríamos siguiendo recomendaciones en diferentes partes de la vida sin saber bien pues, de dónde provienen. Son cosas de la inteligencia artificial. Ha decidido que hoy es mejor ir por tal sitio al trabajo y el coche va a ir por tal puente y tal avenida, pues seguimos eso. Son cosas de la inteligencia artificial. Ya ni nos preguntamos por qué, confiamos en ella.
La siguiente, creo que ya es la quinta, ¿no? La primera era exceso de automatización, la segunda es hands off, la tercera feed the monkey, la cuarta que no entendemos bien la inteligencia artificial, vamos por la quinta, sería que las máquinas pueden llegar a hacer ciencia. Entonces, si las máquinas pueden llegar a hacer ciencia, las máquinas hacen ciencia, descubren algo y nosotros luego llegamos después, ellos llegan primero y nosotros llegaríamos después para saber qué es eso que han descubierto y qué es bien lo que hay que hacer con eso que han descubierto. Hasta ahora era al contrario, primero se descubría algo, se veía cómo los humanos descubríamos algo, se veía cómo hacerlo, hacían las personas y luego con el tiempo se podía automatizar y que lo hicieran las máquinas. Ese era el proceso. Ahora sería al revés, primero están las máquinas, ellas llegan primero, dicen lo que hay que hacer, nosotros luego tendríamos que descubrir por qué han llegado a esas conclusiones. Esto pues también abre preocupaciones o preguntas. La sexta sería en relación con la información. La información que está muy monopolizada. Es decir, ciertas empresas que manejan la inteligencia artificial tendrían una cantidad de datos enorme, un monopolio de esa información y esa información además pues puede utilizarse para cosas buenas, pero puede utilizarse para cosas malas. En China se está utilizando para tener un control de la población, una vigilancia de la población tremenda. Se dice que en pocos minutos o pocas horas pueden saber dónde está cualquier persona en el país. Entonces, si se utiliza para cuestiones de manipulación, de vigilancia, y eso pues puede llevar a un deterioro de las democracias. Otro motivo de preocupación de cómo se va a utilizar y de ese monopolio de la información. Y la séptima sería la pérdida de información, de diversidad de información. Si volvemos a este ejemplo, si le preguntamos a la inteligencia artificial si hay que ir a derecha e izquierda y te dice derecha y todos empezamos en la derecha, nadie va por la izquierda, todos estamos siguiendo ese patrón de ir a la derecha. Lo que sería ir a la izquierda, aunque fuera a equivocarse, eso se pierde, esa información se pierde. Pero es que a veces de los errores también se aprende y así es como avanza la ciencia. Entonces todo lo que se aprendería por ir a la izquierda y a lo mejor equivocarte y ver ahí qué pasaba, todo eso se va perdiendo. Entonces, con el cabo del tiempo, el patrón es que todo el mundo está repitiendo lo que los demás también han hecho, porque la inteligencia artificial dijo desde el principio que era mejor ir a la derecha, y hay una pérdida de diversidad de la información. Que esto además puede llevar a que la inteligencia artificial esté cavando su propia tumba, porque ella se alimenta de información previa, y ahora la información que tiene es muy buena, es de alta calidad. Pero si con el tiempo todo el mundo está yendo a la derecha, la información ahí que ya va recibiendo es ir a la derecha. Pero todo lo que se ha aprendido por ir a lo que se hubiera aprendido por ir a la izquierda, que es lo que pasaba hasta ahora, todo lo que se aprende de esos errores, todo eso se va perdiendo. Entonces, a largo plazo, la calidad de esa información que la alimenta iría siendo peor, y en este sentido, pues esa idea de que podría estar cavando su propia tumba. Es decir, pues ya estas son las preocupaciones que despierta. Viéndolo en una frase que dice David Autor, hasta ahora con los ordenadores lo que pasaba es lo siguiente, y era que sabíamos más de lo que les podíamos explicar. Es decir, al ordenador le funcionaba que le dábamos una información y le poníamos ciertas instrucciones, se codificaban en el software y él las iba cumpliendo. Pero no le podíamos contar todo lo que sabemos hacer. Hay cosas que sabemos hacer, como crear una hipótesis, o contar un chiste, ir en bicicleta. Eso sabemos hacerlo, pero no sabemos codificarlo y contarse en un ordenador para que explique cómo se hace. Bueno, digamos que sabíamos más de lo que les podíamos explicar al ordenador. Con la inteligencia artificial ocurre lo contrario. Ella sabe más de lo que nos puede explicar a nosotros. Ella sabe por qué hay que ir por cierto sitio, por qué hay que dar esta recomendación médica, lo sabe de alguna forma con todos esos millones de asociaciones, lo sabe entre comillas, pero no puede explicarnos todo eso que sabe. Y eso pues lleva a una nueva era, realmente, a una nueva era de
de relación con este tipo de tecnología. Así que hemos visto el posible camino, y entonces ya la conclusión última es que si la pregunta ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Que uno se puede hacer? No, pues no hay que verlo así. La inteligencia artificial, lo que va a pasar no es como el tiempo, que salimos a ver si llueve o no llueve, no es como una predicción del tiempo, sino nosotros somos el tiempo, y lo que vaya a pasar con la inteligencia artificial es como la vayamos utilizando, la presión que haya a las nuevas tecnológicas, a las grandes tecnológicas para que vayan cambiando su modelo por un cierto consenso social, las políticas tecnológicas y de regulación, para si se puede empujar en parte que la tecnología vaya más por ese lado de tecnología que ayude a los trabajadores y no que simplemente lo sustituya. O sea, todo esto que va a pasar en las próximas décadas pues va a incidir en la dirección que tome la inteligencia artificial, y si viene más para ayudarnos y para mejorar la sociedad y para mejorar las democracias, o viene por el lado más pesimista y negativo y oscuro de sustituir trabajadores y vigilar a las sociedades y controlar la información y manipular la información, pues por ese camino más feo. Bueno, pues desde luego esta presentación está hecha para ser conscientes de muchas cosas y de muchas preocupaciones y peligros, y tomar crear ese cierto consenso social para ir tomando el buen camino. Ya veremos qué pasa. Muchas gracias por la atención y hasta